Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y les vamos a hablar sobre lo que es el Big Data. Los integrantes del grupo son Canchiña Esteban, Chango Luisa Javier, Cruz Eduardo y mi persona Ñacato Steven. Bien, para empezar, lo primero que vamos a hacer es hablar sobre su definición o significado de Big Data. Big Data es el término dado a una colección de datos grandes y complejos que es difícil procesarlos usando herramientas de gestión de bases de datos convencionales o utilizando aplicaciones tradicionales para procesamiento de datos. Es decir, Big Data se refiere a un conjunto de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño, complejidad y velocidad de crecimiento dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales. Hablando un poco sobre lo que son las generalidades del Big Data, tenemos que los datos tienen tamaños muy grandes, debido a que se mueven muy rápido o no encajan dentro de las restricciones de las arquitecturas tradicionales de bases de datos. Y para ganar valor con estos datos, se debe seleccionar una manera alternativa de procesarlos en base a un tratamiento y análisis. Con respecto al tratamiento, tenemos que de un número mayor de datos se puede conducir a un análisis más adecuado, lo cual puede conducir a una toma de decisión más acertada, lo que nos daría como consecuencia mejores decisiones que significan mayor eficiencia operacional, reducción de costos y por ende de riesgos también. En lo que se refiere al análisis, tenemos que el Big Data puede llegar a ser tan importante para los negocios y para la sociedad como ha llegado a serlo la Internet. Bien, herramientas de Big Data. Tenemos cuatro, como por ejemplo Apache Lucent, que puede usarse para cualquier motor porque utiliza bibliotecas de software de indexación y búsqueda de textos complejos. También tenemos Apache Zeppelin, el cual es un nuevo proyecto que permite el análisis de datos interactivos con SQL y otros lenguajes de programación. Otro ejemplo tenemos el- la herramienta Elasticsearch, el cual es más bien un motor de búsqueda empresarial. Lo mejor de esta solución es que puede aportar conocimientos a partir de datos estructurados al igual que no estructurados. Y también tenemos lo que es la herramienta TensorFlow, el cual es una biblioteca de software en auge porque se utiliza para el aprendizaje automático. Bien, ¿por qué y para qué usar Big Data? Debido a que ha emergido como el principal ingrediente para el éxito de muchos negocios. También está empezando a ser usado por científicos, ingenieros, todo tipo de profesionales y por todos los entes gubernamentales. También podemos decir que se puede capturar y analizar cualquier tipo de dato sin requerirse una estructura específica. Otro punto tenemos que es posible extraer de dentro de estos datos patrones valiosos de información previamente escondida, que no ha sido usada debido a la gran cantidad de trabajo requerido para su extracción. Otro punto también es que permite el análisis oportuno y rentable de datos y creación de nuevos productos. También tenemos que conduce a movimiento de negocios más inteligentes, operaciones más eficientes, mayores ganancias y por ende clientes más felices y satisfechos. Bien, con respecto a sus características, tenemos que se dividen en 6, que son volumen, velocidad, variedad, veracidad, valor y variabilidad. Con respecto a su volumen, tenemos que son datos de transacciones que han sido almacenados a través de años. Son datos no estructurados, transmitidos a través de medios sociales. Tenemos que se ha incrementado la cantidad de sensores que son almacenados por diferentes dispositivos, ya que se pueden almacenar más datos debido a que los dispositivos de almacenamiento son menos costosos.
También permite la creación de mejores modelos al tener mayor cantidad de datos y mejora en la toma de decisiones. Como último punto tenemos que se almacena cualquier cosa, como por ejemplo datos ambientales, financieros, médicos, de vigilancia y muchos más. Con respecto a su velocidad, tenemos que la tasa de crecimiento a la cual fluyen los datos en la organización, su velocidad en que los datos son desanimados o los datos cambian o son refrescados. Su naturaleza es dinámica debido a que demandan mayor cantidad de potencia de computación, diseños específicos y veloz interoperabilidad entre redes, que se pueden ver reflejado en la toma de decisiones. Y se pasa de procesamientos en batch a streaming data. Bien, con respecto a lo que es la variedad, tenemos, por ejemplo, datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. También su variedad de fuentes es producida por sensores, dispositivos inteligentes, redes sociales, páginas web, logs, índices de búsqueda, email, documentos, GPS, etc. Su variedad representa todos los tipos de datos, y más del 80% de los datos alrededor del mundo son no estructurados o semiestructurados. Y para capitalizar la oportunidad de Big Data, las empresas deben ser capaces de analizar todo tipo de dato, estructurado o no estructurado. También tenemos con respecto a su veracidad, debido a que la veracidad se refiere a lo exacto que son los datos del conjunto, debido a que se puede recopilar muchos datos de redes sociales o sitios web. Si usas datos de mala calidad sin comprobarlos, puede tener problemas. Los datos inciertos pueden dar lugar a análisis imprecisos y llevar a tomar decisiones equivocadas o erróneas. Así que siempre se debe comprobar los datos y disponer de precisión para obtener resultados válidos y relevantes. Con respecto a lo que es su valor, tenemos que es importante conocer el valor de los datos que se tiene a disposición, debido a que se tiene que establecer una forma de limpiar los datos y confirmar que son relevantes e importantes para el propósito que se tiene en mente. Como último punto tenemos la variabilidad, que es cuando se tienen muchos datos. En realidad se puede utilizarlos con distintos fines y formatearlos de distintas maneras. No es fácil recoger tantos datos, analizarlos y gestionarlos de la manera más adecuada. Así que lo normal es usarlos varias veces. Eso es lo que significa la variabilidad. La opción de utilizar los datos con distintos fines. Bien, ahora pasamos a hablar sobre lo que son sus ventajas y desventajas de Big Data. Con respecto a sus pros, tenemos la mejora en la toma de decisiones, que viene siendo disponer de un gran volumen de datos estructurados que se pueden interpretar para ayudar a las organizaciones a poder tomar una decisión. Tenemos lo que es el feedback a tiempo real, el cual es la tecnología de Big Data la que nos permite no solo almacenar y procesar datos, también supone recibir datos a tiempo real y contar con la información necesaria rápidamente. Tenemos el conocimiento del mercado, el cual es la obtención y seguimiento de datos del Big Data, ya que permite conocer a los consumidores y adelantarse a sus necesidades, así como detectar tendencias en consumos o fallas en la atención del cliente. Y por último tenemos la tecnología del presente y del futuro, la cual es la tecnología del Big Data, ya que está en constante evolución y formará parte de la toma de decisiones futuras en varios ámbitos de la sociedad. Como contras o desventajas tenemos que el exceso de datos, la utilidad del Big Data surge de su capacidad para extraer información de los datos. Si estos datos se almacenan y analizan indiscriminadamente,
solo se convierten en ruido que ralentizará y obstaculizará las tareas. Con respecto a la ciberseguridad, tenemos que la vulnerabilidad de esta enorme cantidad de datos almacenados es el objetivo de los nuevos ciberataques, ya que son datos confidenciales y se debe tener de forma muy segura. Y con respecto a la tecnofobia, tenemos que más como consecuencia de los mitos sobre el Big Data, que por sus desventajas existen reacciones desfavorables por parte de los usuarios, que consideran que vulnera su privacidad. Bien, tipos de datos en Big Data. Hemos recopilado 5 tipos de datos, los cuales son web y redes sociales, que engloba lo que son datos de clics en links, publicaciones y contenidos web. También tenemos datos de biométricos, como por ejemplo reconocimiento facial, genético y huellas digitales. También tenemos datos de máquina a máquina, como por ejemplo señales GPS, sensores digitales y lecturas de RFID, que significa identificación de radiofrecuencia. También existen datos que son generados por el hombre, como por ejemplo grabaciones de voz, call center, email o libros. Por último tenemos datos de grandes transacciones, como telecomunicaciones, registro de impuestos o registro de atención de EPS. ¿Cómo funciona Big Data? ¿Cómo funciona Big Data? Tenemos que se divide en tres, que es Big Data, Analytics y Decision, que viene siendo la idea principal que tiene el Big Data es que cuanto más conocimiento se tenga sobre algún tema, mejor es la comprensión y permite que se tome una mejor decisión o solución. En muchos casos este proceso está totalmente automatizado, ya que se dispone de muchas herramientas tan avanzadas que crean millones de simulaciones para dar el mejor resultado posible. Pero para conseguirlo con la ayuda de las herramientas analíticas, el aprendizaje autónomo o incluso la inteligencia artificial, hay que saber cómo funciona el Big Data y configurarlo todo correctamente. En lo que se refiere a Big Data, tenemos que el Big Data siempre se recopila de muchas fuentes y como se tiene volúmenes de información demasiado altas, hace falta descubrir nuevas estrategias y tecnologías para gestionarlo todo. Así que integrar toda esta información en el sistema es un reto, ya que se tendrá que recibir los datos, procesarlos y formatearlos de manera adecuada para una empresa, organización, entre otros, con el fin de que los usuarios comprendan lo que se trata de transmitir. En lo que se refiere a análisis, tenemos que se necesita un lugar donde almacenar la información, debido a que esta solución de almacenamiento se puede contratar en la nube o en entornos. También se debe elegir de qué forma almacenar los datos para tenerlos a disposición en tiempo real y cuando se los requiera. Y como último paso vendría siendo la decisión. Finalmente los datos se encuentran almacenados, pero como se debe analizarlos para poder usarlos, con Big Data se puede explorar los datos y utilizarlos para tomar decisiones importantes, como saber qué características son las que más se buscan los usuarios o utilizarlos para compartir búsquedas. Bien, ¿cuándo considerar una solución de Big Data? Una solución de Big Data es ideal cuando todos o la mayoría de datos necesitan ser analizados versus un muestreo de datos o un muestreo de datos o cuando un muestreo de datos no es casi tan efectivo como un conjunto de datos grandes, desde los cuales se obtiene el análisis. Bien, pero ¿cuáles son los aportes del Big Data?
Tenemos que el análisis del Big Data ayuda a las organizaciones a aprovechar sus datos y utilizarlos para identificar nuevas oportunidades, como por ejemplo la idea principal es que la reducción de riesgos en la toma de decisiones viene descomponiéndose en tres, que viene siendo evaluación de productos, acciones y clientes más personalizados y mejora la comunicación en la empresa. En lo que se refiere a reducción de riesgos en la toma de decisiones, viene siendo la improvisación que puede ser evitada debido a que algunas empresas recopilan información de sus clientes y las relacionan con sus productos. Con respecto a la evaluación de productos, tenemos que esta se vuelve más eficaz y rápida gracias a la recolección de datos que se producen, ya que se procesan en tiempo real almacenándose en las bases de datos. Bien, con respecto a las acciones y clientes más personalizados, podemos decir que se ven productos adaptados a las necesidades que son detectadas en un mercado específico, dado que los datos sirven para lo siguiente: crear estrategias, productos dirigidos hacia una audiencia expectante. Y por último tenemos la mejora de la comunicación en la empresa, que viene siendo propiciar canales de difusión más adecuados y datos de mayor calidad, ya que todos los integrantes del negocio pueden llegar a ella a través de procesos ágiles, eficaces y productivos. Bien, y por último tenemos lo que son las aplicaciones o ejemplos del Big Data. Como primer ejemplo tenemos en el ámbito de la educación, que se puede analizar los datos del estudiante y dar un seguimiento que sirva para implantar un sistema de evaluación más satisfactorio y por ende brindar un mejor sistema de enseñanzas y aprendizaje. Con respecto a lo que son los centros de salud, tenemos que los datos que existen para cada paciente son muchísimos, unos más relevantes que otros, pero todos sirven para ser analizados y poder guiar un tratamiento, observar cómo responden ante ellos, cuáles son las enfermedades más frecuentes y cómo se pueden prevenir o aliviar. Es por eso que la tecnología de análisis de datos es tan importante para el cuidado de la salud. Como tercer ejemplo tenemos en las sucursales bancarias. Por ejemplo, en las sucursales bancarias se pueden estudiar los datos del cliente y adecuarse a sus necesidades cuando éste se acerca a una ventanilla o atención al cliente. Y por último tenemos en las empresas de manufactura, debido a que éstas despliegan sensores en sus productos para recibir datos de telemetría. La telemetría ayuda a revelar los patrones de uso, tasas de fracaso y otras oportunidades de mejora de productos que pueden reducir los costos y desarrollo de montaje. Bien, para finalizar tenemos lo que son las conclusiones y recomendaciones. Podemos concluir que el Big Data no es solo un elemento de recolección de datos, sino también es una herramienta para aumentar la calidad de servicios y satisfacción del usuario. Por lo tanto, también aumenta la competitividad entre los negocios. También tenemos que el Big Data aún le queda camino por andar para alcanzar un mayor potencial, algo de lo que seremos testigos ahora que llega el 5G y el Internet de las cosas. Y como recomendaciones tenemos que la recolección de los datos debe ser autorizada para que las personas, que vienen siendo los clientes, y manejada por las empresas con cuidado para que no exista filtración de datos. Y por último tenemos que impulsar el desarrollo de tecnologías conjuntas que ayuden a la transmisión de datos de manera rápida y segura. Bien, eso ha sido todo con respecto al Big Data. Nosotros somos el grupo número 2. Gracias.